Hola Doers, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Yo soy Mateo Bustamante, soy Key Partners Manager dentro de Odoo. Quiere decir que trabajo con algunos de los partners, distribuidores, socios estratégicos de nosotros como marca. Y hoy nos acompaña Fernando Franco de Virtum. Ya le voy a dar la palabra para que se presente. Y vamos a trabajar o vamos a hablar sobre Odoo para el segmento corporativo. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, Mateo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Soy Fernando Franco, director general de Virtum, y es un placer estar aquí con todos ustedes. Perfecto, gracias Fer. Creo que Fer ha tenido la oportunidad, lleva más tiempo en el mundo de Odoo, en la comunidad que yo, y eso que ya llevo un tiempo. Y ya te he escuchado en varias ocasiones hablar sobre Odoo, sobre todo por qué eligen Odoo, por qué ustedes se dedican exclusivamente a implementar Odoo como partner de Odoo. Y me gustaría empezar con esa pregunta. ¿Por qué Odoo? ¿Por qué Fernando? ¿Por qué Virtum toma Odoo como solución? Ok, a ver, es una buena pregunta, Mateo. Mira, toda mi carrera profesional ha estado ligada a la implementación de software de gestión en empresas. Y hubo un momento que decidí, ¿no? Emprender y dedicar, ¿no? Mi vida a esto. Y en ese momento lo que tenía muy claro después de mi experiencia es que buscaba una tecnología que ofreciera algo diferente de lo que había en el mercado hasta ese momento. Algo que diera flexibilidad, que fuera una muy buena tecnología, que fuera multisegmento, es decir, que no estuviera enfocada solo en un segmento, que tuviera un precio adecuado, no algunos de los que había en el mercado, que fuera escalable, y que ofreciera también al partner, que era lo que yo iba a estar haciendo, al implementador, al integrador, le diera capacidad para poder aportar un alto valor añadido, ¿no? Y ahí, sin duda, se destacó Odoo y hasta la fecha sigue siendo la única herramienta con la que trabajamos. Perfecto, pues muchas gracias, Fer. Cuéntanos un poco cómo conociste Odoo, en qué contexto y hace cuánto tiempo eres parte de la comunidad de Odoo. Pues si la memoria no me falla, debo estar dentro de la comunidad Odoo como aproximadamente desde hace 10 años, ¿no? Que estoy convivo de una manera u otra con Odoo. Perfecto, gracias, Fer. Bueno, ¿por qué Odoo? Creo que nos queda claro por qué Odoo. Y ahora me gustaría enfocarme en justo lo que es el motivo de este webinar, o lo que venimos a platicar aquí. Y es por qué Odoo para mercados corporativos. Creo que nos ha pasado varias veces que pues no nos consideran o se considera más Odoo para un mercado quizá más sencillo. ¿Por qué tú dirías que Odoo es la solución para mercados corporativos? Igual como contexto, Fernando y su partner, cuando llegan clientes, independientemente el proyecto sea chiquito, mediano o grande o corporativo, pues siempre Odoo es la solución, ¿no? Entonces quisiera ver qué opinas tú de esto. Mira, es una muy buena pregunta, Mateo, y seguramente nos enfrentamos a quizá uno de los mitos que existe hoy en el entorno Odoo, ¿no? Si es una pregunta que me hacen, ¿no? En si Odoo puede o no estar en mercados corporativos y por qué tiene que ser Odoo. Y permíteme tú y los que nos están escuchando que me remita además a algo que está ocurriendo ahora, ¿no? La situación también geopolítica mundial y con todo esto que estamos viviendo. Los ¿no? aranceles, Aranceles, y la locura, claro, es sí. decir, todo esto habla de que quizá paradigmas que creíamos que no iban a cambiar, sí están cambiando, ¿no? Y hay ciertos pensamientos que están, ¿no? que están empezando a ser diferentes. Y un ejemplo también lo vivimos hace 5 años con la pandemia, ¿no? Nunca, seguramente antes de eso pensábamos, incluso 2 meses antes, no nos podíamos imaginar que ese iba a ser el escenario, y hoy lo es, ¿no? Y además todo parece que va a seguir cambiando. ¿Por qué digo esto? Pues digo porque creo que nuestras empresas tienen que tener un software que refleje y que sea capaz de adaptarse a la realidad, a lo que está ocurriendo en el mundo. Y no solo la pyme. Creo que uno de los retos de los grandes corporativos también es este, ¿no? Y si tú, porque yo lo sé, hablo con varios empresarios que están en el sector corporativo y en el fondo ellos quieren, ¿no? captar más mercado, ser más ágiles, ser más flexibles, poder hacer cambios de una manera más ágil, porque el mercado así lo pide, y tienen softwares que no se lo permiten.
¿no? Quiero implementar una nueva bodega y más allá de lo económico, que ya hablaremos de esto, resulta que son proyectos que implican ¿no? 8 personas y 6 meses como mínimo de trabajo, ¿no? Por lo tanto, cuando ya tienes el software preparado para poder tener esa bodega, ya tienes o 2 bodegas más o ya has tenido que cerrar, ¿no? Entonces, yo creo que el sector corporativo tiene retos donde Odoo puede responder muy, muy bien gracias a su flexibilidad, escalabilidad, costos también asequibles, que es uno de los retos que también busca el sector corporativo. Entonces, en resumen, tú dirías que los 2 principales motivos por los cuales hoy Odoo es una gran opción en mercados corporativos es uno, bueno, el precio, claro, porque precio siempre vamos a necesitar, y más con los aranceles y todo esto. Y segundo, lo que me llevo es la adaptabilidad, ¿no? Esto de que ya sea empresa pequeña, mediana o grande, pueda ser adaptable, ágil, a hacer un cambio. Y creo que también va enfocado a que hoy, incluso corporativos, el que no se adapta al nuevo mercado, pues se muere y constantemente hay cambios. La inteligencia artificial, los sistemas como es Odoo de código abierto, pues hacen que ya los poderes no estén tan centralizados y es un poder de comunidad. Igual yo personalmente me gusta mucho la cultura y la idea de Odoo por eso, ¿no? Porque es un sistema pensado en la comunidad. Alguna vez en una comparación, generalmente en mercados corporativos, Odoo se va a comparar con 2 o 3 grandes marcas, pues ya saben ustedes los nombres, y preguntaban a alguien que estaba ahí en la sesión, ¿cómo compararías a Odoo frente a ellos? Y me hizo una metáfora que se me quedó mucho en la mente, que me decía, mira, si tú contratas estos otros ERPs que son muy robustos, que tienen grandes funciones, es lo equivalente a contratar o comprar, más bien dicho, una mansión, ¿no? Una mansión donde ya tienes tu alberca acá, ya tienes tu terraza aquí, los cuartos ya están diseñados. Y justo, ¿no? Si yo quiero, oye, la alberca que está acá la quiero mover abajo, sí se puede, pero implica un gran recurso y un gran costo y tiempo, ¿no? Versus Odoo en ese escenario, en esa metáfora, sería contratar el terreno y los materiales para ahora sí construir esa mansión como tú quieres y con esta adaptabilidad de, oye, pues si mañana quieres cambiar de lugares las cosas, las podemos reacomodar. ¿Qué piensas al respecto de esta idea? Mira, te voy a complementar un poco, porque ¿no? Con lo que hablábamos del costo, sin duda el costo importa donde vayas, ¿no? Pero igual yo creo que al sector corporativo le importa mucho más el costo de oportunidad. Es decir, y el costo de oportunidad, ¿no? De perder, de no ser flexible, de no poder eso, oye, ahora todo el mundo está utilizando inteligencia artificial, ¿por qué yo tengo que esperar 6 meses? ¿No? Claro. Ese tiempo es tiempo que estoy cediendo a mi competencia, que ya lo está haciendo, y ahí es donde Odoo puede aportar muchísimo. Luego, no olvidemos, ¿no? Y creo que también es importante para el sector corporativo, que Odoo es un software de clase mundial. Odoo funciona en más de 160 países, tiene más de 7 millones de usuarios y tiene, déjame que creo que eso tiene mucho valor, tiene una red de partners muy, muy preparada hoy en día, capaz de dar soporte local en el caso de que haya varios países, ¿no? Y con respecto a lo que tú decías, yo incluso iría más allá, si me permites. O sea, yo creo que Odoo ya es una mansión, no es solo el terreno. No, porque muchas veces sí damos y no a veces pecamos de ser, no, como, no, o sea, uno cuando adquiere Odoo ya adquiere una mansión, que además tiene particularidades que no tienen las mansiones de la competencia, ¿no? Por seguir con pero ya es una mansión, ya está muy bien, pero ya viene pensada y preparada, la competencia inició este negocio en los 70s, ¿no? Cuando la tecnología en aquel momento nada tiene que ver con la tecnología que había cuando Odoo empezó a diseñar su tecnología. Por lo tanto, le permitió generar un concepto donde, ¿no? Siguiendo lo de las mansiones, yo te vendo una mansión igual, pero ya con la facilidad de que la puedes pintar, adaptar, reacondicionar, acomodar. Es mucho más fácil sentirse en casa en Odoo que sentirse en casa con la competencia. Perfecto, Fer. Pues gracias por el complemento. Creo que explicas bastante bien lo que es Odoo. Igual, regresando al tema corporativo, siempre hemos escuchado que Odoo es para pymes, los pequeños y medianas empresas. Sí tenemos muchos clientes y creo que quizá ese es el tema, ¿no? Que quizá la competencia u otros softwares
sí son solo para mercado corporativo, pero no pueden adaptarse a lo que es una pyme o un mercado en crecimiento. ¿Realmente puede escalar Odoo para una empresa con miles de empleados y operaciones complejas? 100%. Yo incluso te diría que desde mi punto de vista, Odoo tiene más herramientas para escalar en este tipo de empresas que no otros ERPs que hay en el mercado. Por varios conceptos, como por ejemplo, Odoo es un software, un ERP, ¿no? Una suite empresarial, que creo que es la primera, y muchos están siguiendo ese ejemplo, pero es la primera que se centra en la experiencia del usuario. Y esto es muy importante porque muchas veces pues los directores no pensamos en eso, ¿no? Solo queremos el ERP que haga lo que nosotros queremos y nos olvidamos que lo van a estar usando pues la gente que colabora en nuestras empresas. Y ahí es donde Odoo es diferencial, ¿no? Y si estamos hablando de miles de empleados en un mercado laboral con rotaciones que van en alza, donde se está integrando un mercado laboral joven, no como yo que tengo canas, ¿no? Sino jóvenes que sí están muy familiarizados con un tipo de tecnología. Al final, Odoo no solo se convierte en una herramienta de gestión y transaccional para tu empresa, se puede llegar a convertir en casi una herramienta pues, de retención, ¿no? Porque el usuario interactúa con un software que le ayuda a hacer sus tareas diarias de una manera más sencilla, más simple, ¿no? Claro, y eso que comentas va muy, muy relacionado con la visión de Odoo, ¿no? Un sistema de comunidad, un sistema pensado justo para que cualquier persona lo pueda utilizar, ¿no? Que no necesiten quizá un nivel de estudio, un nivel técnico muy, muy amplio para poder sacarle provecho. Y lo que decías también, que no sea este sistema que, oye, tengo que subir mis actividades para que mi jefe vea que pues sí las estoy realizando, sino que genuinamente como ejecutivo pues te ayude a ser más productivo, a hacer más fácil tu trabajo, a que te dediques a lo que es y no hacer quizá tanta talacha, tanto trabajo de recaptura, sino que pues puedas sacarle provecho a tus aptitudes y tus habilidades. Dicho todo esto y hablando sobre todo en el contexto de Latinoamérica, que es donde tú más estás, bueno, también en España, pero ahorita enfocémonos en LATAM. Creo que en LATAM hay una oportunidad muy grande con Odoo y creo que va muy relacionado al tema que hablábamos, ¿no? De centralizado en el usuario y en que sea cualquier persona que le pueda sacar provecho. ¿Por qué? Porque en LATAM tenemos quizá un nivel de educación distinto al que existen en otros países y hay un área de oportunidad que, como tú decías, no solo es un sistema que te voy a entregar, sino tal vez una cultura, una forma de trabajar. ¿Cómo crees tú que tanto partners con Odoo han podido crecer gracias a esta habilidad, digamos, que tiene el sistema de ser adaptable a cualquier tipo de persona y no tengas que tener el doctorado, el PhD para sacarle provecho? Sí, mira, yo creo que Odoo, especialmente en LATAM, ha sabido capitalizar algo que está muy bien y que softwares que no han sido tan flexibles y con una mentalidad quizá un poquito más europea o anglosajona no han podido capitalizar de la misma manera y creo que Odoo lo ha hecho de una manera muy interesante. Yo siempre hago la misma broma, pero hay un trasfondo, ¿no? Y cuando hago una demo siempre digo que he visto a muchas empresas trabajando para el ERP y no el ERP para la empresa, ¿no? Y sí, ¿no? Y es una broma, pero sí hay un trasfondo real o he visto muchos CVs que lo que vale realmente el CV es que saben utilizar el módulo financiero de X herramienta, ¿no? O sea, imagínate lo complejo que es ¿no? utilizar ciertos módulos de ciertas herramientas que vales más, no por tu licenciamiento, no porque seas licenciado o ingeniero, sino porque sabes utilizar ese módulo, ¿no? Ahí Odoo viene a romper esos paradigmas y aprovecha... O sea, un mercado como es el latinoamericano, ávido, con ganas con mucho potencial con también. muchísimo potencial, con una necesidad enorme de poder utilizar tecnología
útil de verdad, ¿no? Que sí sea, que tengas más probabilidades de enfocarla en lo que tú realmente quieres, porque luego pues hay condiciones de negocio. O sea, yo admiro a los empresarios latinoamericanos porque pues a veces, ¿no?, las condiciones, todo esto que está pasando, que decía antes a nivel geopolítico, pues igual en Europa está, ¿no? Yo hablo con muchos empresarios y dicen, no, aquí siempre hemos estado en crisis, ¿no? Entonces, claro, de repente, pues tener un software que te permita navegar, porque te digo, ser flexible, ser escalable, ser de fácil adaptación para los usuarios. Oye, necesito un almacén más. Oye, soy multialmacén. El mercado latinoamericano, a pesar de que es un mercado con fronteras y con diferentes divisas, hay una actividad enorme de intercambio comercial entre todos los países que forman parte de Latinoamérica, y Odoo responde de una manera muy simple y muy eficiente a los retos de multidivisa, de importación, exportación, de contacto o de resolver lo que nos proponen las haciendas de cada uno de estos países, que no es simple, ¿no? No es simple, correcto. ¿no? Timbrar facturas aquí y allá. Y Odoo da una respuesta fácil, eficiente a todos estos retos que se presentan en el mercado latinoamericano, y que además, a mí sin duda creo que es uno de los mercados, ¿no?, con más potencial en este momento. Perfecto, gracias Fer. Hablando y muy alineado a lo que acabas de comentar, ¿cómo maneja o cómo dirías tú que Odoo puede manejar procesos corporativos avanzados? Hablamos contabilidad consolidada, quiere decir, pues tengo contabilidad en país A, B, C, D, y luego quizá yo quiero ver un reporte general, ¿no?, de mi contabilidad en consolidado, gestión de múltiples subsidiarias también, y o el cumplimiento normativo multilocalidad, ¿no? Esto que hablamos de que pues, hay muchas entidades fiscales, en general tienen un comportamiento similar, ¿no? Pero tú mejor que yo sabes que cada país es un mundo nuevo, y vaya, no creo que existe un sistema como Odoo que te permita adaptarte o localizarte tanto para que puedas tener cada necesidad específica de cada localidad de cada país. ¿Qué opinas al respecto? Sin duda, Odoo tiene muchos secretos por ahí escondidos, muy agradables. Uno de ellos da respuesta a la pregunta que planteas, ¿no? Odoo, que es una plataforma que es multicompañía, primero, y volvemos, ¿no?, multicompañía bajo el mismo esquema de pricing, es decir, oye, quiero añadir otra compañía, me cuesta más, ¿no? O sea, pago uno y me llevo 2, 3 efectivamente, o 4. Entonces eso también está bien, ¿no? Es multicompañía, es multiidioma, que no es menor, porque hablábamos del mercado latinoamericano, que compartimos idioma, pero tenemos vecinos como Brasil, donde se habla brasilero o portugués, y Estados Unidos al norte, donde está el inglés, pero podemos irnos, ¿no? Creo que está traducido aproximadamente a 60 o 70 idiomas, y por tanto es multidioma y no es menor, porque podemos tener, con esto que quiero decir, podemos tener en una misma base de datos múltiples compañías. Y no solo múltiples compañías, por ejemplo, en el caso de México, es que, pues mira, tengo aquí 3 o 4 razones sociales, vehículos jurídicos, y en el mismo país, y quiero llevarlos todos en la misma base de datos, y me apaño con el SAT, y ahí me peleo con él, y las 3 empresas o 4, no. O sea, Odoo ofrece la posibilidad, de nuevo, y creo que este es el gran potencial de Odoo, de una manera muy eficiente, muy sencilla, sin hablar de proyectos de $1 million, ¿no?, ¿no? En el cual podemos tener diferentes razones sociales conviviendo en la misma base de datos con diferentes localizaciones fiscales. Es decir, podemos tener una empresa en México timbrando facturas en el SAT, o en Colombia con la DIAN, o en Chile con el SI, o con cualquier otra realidad latinoamericana a este nivel, todas conviviendo en la misma base de datos. Claro, a partir de ahí, Odoo de forma estándar ya ofrece la posibilidad, ofrece una aplicación, tiene dentro de su funcionalidad, tiene la posibilidad de consolidar y de definir informes financieros consolidados. Como he dicho al inicio, es multidivisa, y entre otras cosas se conecta automáticamente a los tipos de cambio y nos tiene actualizado día con día, de manera que luego decirle a Odoo, oye, por favor, consolídame en este informe financiero toda mi operación en esta divisa,
que tendemos en Latinoamérica a ponernos en dólares, pero puede ser en pesos mexicanos, en pesos argentinos, en lo que ustedes quieran, porque Odoo va a tener... En la divisa que quiera ver. En la divisa que uno quiera, digamos. eso es, vamos a poder tener toda esa información porque ofrece procesos consolidados. Y a partir de ahí, Odoo también trae, ¿no? Oye, pero es que yo soy más complejo aún. Soy multiempresa, soy multipaís y dentro de cada país tengo diferentes sucursales. También no hay ningún tipo de problema. Odoo, además, esto es una de las novedades, ya se podía resolver antes, ahora de una manera aún más elegante, porque las últimas versiones de Odoo ya aparecen la entidad sucursal, que nos permite pues administrar eso, sucursales o tiendas, ¿no? De forma autónoma. Y podemos tener toda esa, ¿no? Toda esa complejidad a nivel organizativo, dijéramos, o jurídico, la podemos tener resuelta de una manera, insisto, muy, muy eficiente, sorprendentemente ágil con Odoo. Claro, y resumida, y creo que una consulta también muy, muy sencilla para los tomadores de decisiones, donde pueden consultar ya sea de manera global cómo está su negocio, o muy segmentado, ya sea por localidad, por razón social, digamos, o también por subsidiaria, incluso ver la utilidad que tiene cada subsidiaria. Y por ahí alguna vez escuché, no puedes tú mejorar lo que no controlas. Entonces, claro, si no sé dónde se están yendo mis números, pues dónde meto el foco, dónde invierto, dónde corrijo, ¿no? Entonces, quizá partiendo de eso, pues Odoo puede ser una gran herramienta, no solo para el usuario, porque hablamos bastante del usuario, no el usuario final, sino también quizá para la persona que no va a usar tanto Odoo, sino va a consultar los reportes, que se alimentan de todo lo que hacen los usuarios y que me permite a mí reaccionar a tiempo y tomar decisiones, ahora sí que con un contexto claro de lo que está sucediendo en mi negocio. Otro punto que tocaste fue, acerca de la multilocalidad. Odoo ha crecido mucho con su red de partners, hemos crecido en paralelo en el mundo entero, pero ahorita hablando específicamente de LATAM. ¿Cómo crees que ha reforzado este crecimiento de Odoo los partners, la gran comunidad de partners que hay en cada país, y también los clientes que son, todo es una comunidad, ¿no? Partners, Odoo, clientes, y que creo que este constante feedback retro ha permitido que las localizaciones cada vez sean mejores y que es una constante evolución? ¿Qué opinas tú al respecto de esta multicomunidad que tiene Odoo? Sin duda, Mateo, Odoo tiene varios pilares que para mí son fundamentales y hablan del éxito del software, que son justamente clientes, el software, Odoo como marca y la red de partners. Creo que desde mi opinión, el éxito de Odoo no se podría explicar como se está explicando hoy en día si no hubiera alguno de estos tres componentes, ¿no? Esta visión de Odoo de estar centrado en el cliente, entonces sí, ¿no? De nuevo, ofrecen un software flexible porque creo que está dentro del ADN de Odoo, ser flexible, entender qué está pidiendo el usuario, dónde somos fuertes, dónde hay que mejorar. Empático también, ¿no? Escucho al usuario. Efectivamente, en escuchar al usuario, en entender. Y creo que un pilar fundamental somos los partners, ¿no? Creo que Odoo, pues seguramente desde que yo inicié ya hace 10 años, pues no sé, estaba intentando ahora sacar, pero se debe haber multiplicado por 50 como mínimo la comunidad de partners que hay. Y obviamente para los que ya llevábamos un tiempo esto es un reto, pero es mucho más lo positivo de que se vayan añadiendo nuevas empresas con nuevas ideas, con mucho talento, con mucha capacidad, entendiendo muy bien cuál es lo que ofrece Odoo y día con día la comunidad de partners tiene mucho más expertise, está mucho más capacitada y estamos mucho más capacitados y maduros para poder, sin duda, ofrecer servicios de altísimo valor añadido. Y conozco, por suerte, a muchísimos de los partners, no solo en México, sino en otros países de Latinoamérica, y no dejo de aprender cada día y creo que es una fortaleza para Odoo porque el canal es capaz de ofrecer, ¿no?, servicios locales de alto valor añadido que junto con Odoo para mí son invencibles hoy en día en el mercado.
Perfecto, Fer, pues muchas gracias, muy claro. Sí, igual creo mucho en la idea de que Odoo lo construimos todos. O sea, si hay un equipo que desarrolla, hay un equipo que vende, hay un equipo que implementa, están los partners, pero en realidad Odoo lo construimos todos como comunidad. Entonces, sí es un reto que la comunidad crezca, pero también si la ola morada, digamos, cada vez es más grande y estamos subidos en esa ola, pues hay que tener mentalidad grande y decir, bueno, si crecemos todos, y pues qué mejor que crecer alineado con nuestros partners, ¿no? Esto es algo que en algunas ocasiones me ha tocado y me imagino que a ti también me ha llegado incluso a incomodar, pero cuando tenemos al cliente enfrente, pues tenemos que ser bastante medidos. Y justo después de, y quiero poner el resumen, porque creo que la siguiente pregunta está relacionada con esta, que ya resolvimos todo, ¿no? Llega el cliente con una necesidad, todo lo que él quería ver ya se lo mostramos, y al final hay cuestiones como, es que no es Odoo demasiado simple, y pongo simple entre comillas, para las necesidades de una gran corporación comparado con la competencia. Bien, mira, yo de entrada la palabra simple no es una palabra tan simple, ¿no? Sí, es compleja. Eso es, se suele utilizar con una acepción negativa, que es un poco, ¿no?, lo que se desprende de la pregunta. Oye, sí, de hecho por eso le pongo las comillas. Es demasiado simple, ¿no? No, yo lo que diría, digo, en cuanto a la acepción negativa, la respuesta es no. Odoo sí es simple, pero es simple para resolver cosas complejas. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, claro, la palabra simple tiene otra dimensión, ¿no? Dar una solución simple para un problema complejo hace buena a la solución simple, claro, no la hace menor. Y creo que ese es uno de los grandes paradigmas que hay que romper con Odoo. Odoo pretende solucionar de la manera más simple posible realidades que vivimos los empresarios complejas, ¿no? Y creo que lo consigue en un altísimo porcentaje. Y además, donde Odoo no llega, si es que hay algunos lugares donde no llega, su filosofía de open source, ¿no?, permite personalizar, adaptar, construir, ¿no?, acabar de completar, si fuera necesario, ciertas soluciones que pudieran, ¿no?, parecer simple. Odoo es un ERP o una solución de software para empresas muy centrada en el usuario, que, como decía anteriormente, creo que es el primero que realmente pone entre sus tres prioridades la experiencia del usuario. Por lo tanto, busca soluciones simples, insisto, para problemas que otros resuelven de manera compleja, ¿no? Lo que no hay que caer es en esta como medio trampa de oye, como es simple... Claro, no tiene que ser difícil. Quizás esa vieja escuela donde se pensaba que si no es difícil, pues no es bueno, ¿no? Efectivamente, ¿no? Si no es caro y no es complejo y no necesito 2 años de estudio para aprender cómo se usa, entonces es que no es para mí, porque ya no sirve, ¿no? Y yo creo que está habiendo muchos cambios, como decía anteriormente, y todos estos cambios llevan a replantearnos también esta serie de reflexiones con respecto al software de gestión de las empresas. Perfecto, Fer, pues muy claro. Bueno, hablando de un tema más técnico quizá, ¿qué garantías en tu experiencia ofrece Odoo en rendimiento y seguridad para un entorno corporativo con datos sensibles? Bueno, me ha tocado de empresas pequeñas hasta medianas y muy grandes y siempre es el tema, ¿no? Oye, mi información, como si la gente fuera a tomar su información, pero bueno, sabemos que en ciertas verticales, en ciertos mercados, sí es un tema a considerar al analizar 100%. Soluciones. Entonces, ¿qué nos platicarías tú al respecto de esto, la seguridad y el rendimiento de la solución? Sí, obviamente es una preocupación muy, muy legítima, muy entendible. Leía, no hace mucho, un estudio que decía que hoy, ya, y supongo que desde hace tiempo, es más riesgoso tener un servidor en tus oficinas corporativas, ¿no?, que tener tu información en la nube, ¿no? Al final... Claro, te conectan al USB y pues... Desde ahí a que tu encargado de sistemas decida que, ¿no?, que no sé, que te quiere jugar una mala pasada, a
sin ponernos en el peor de las situaciones, al final pensemos en los grandes corporativos que hoy están ofreciendo tecnología en la nube, ¿no? Pues sinceramente los mejores profesionales, más capacitados, las mejores tecnologías en relación a seguridad están ahí, no en nuestras empresas, ¿no? Porque son mucho más atractivos para ese tipo de talentos. Ya he empezado por ahí, tener tu servidor en la nube, seguramente hay, ¿no?, mucha más tecnología en torno a la seguridad que tenerlo en... Y permíteme que para contestar esto hable a 3 niveles, ¿no? Porque Odoo ofrece seguridad a nivel de infraestructura. De entrada, Odoo da mucha flexibilidad en cuanto a dónde queremos hospedar la solución, ¿no? Creo que ahí está todo el abanico, ¿no?, posible de posibilidades, claro. Las ofrece Odoo. Pero Odoo también ofrece infraestructura propia, ¿no?, que es el Odoo SH, el Odoo SH. Y la plataforma está certificada, ¿no?, por los estándares mundiales en cuanto a infraestructura y tiene todos los estándares de seguridad que se requieren, ¿no?, al máximo nivel de seguridad. Por lo tanto, si hablamos de infraestructura y si hablamos de Odoo SH, por hablar de los entornos que sí ofrece Odoo, creo que ahí estamos en el 100% de seguridad, en los más altos estándares de seguridad con respecto a su plataforma, de seguridad física, entendámonos, y de seguridad en cuanto a tiempos de disponibilidad, ¿no? Luego tendríamos que hablar de seguridad de la base de datos, ¿no? Odoo funciona y corre sobre una base de datos que es número 1 a nivel mundial. No me quiero equivocar, pero posiblemente la más utilizada en el mundo. Por lo tanto, ¿no?, pues que quiero pensar que eso ya demuestra que es una base de datos no solo robusta, que es capaz de transaccionar con un alto nivel de movimientos y dar un rendimiento muy, muy bueno bajo una configuración adecuada y un hardware, ¿no?, adecuado. Y también se puede establecer seguridad a nivel de base de datos, ¿no? Y el último nivel de seguridad es, pues, el nivel de software, ¿no? Como es una aplicación que funciona en la web, hay toda una serie de riesgos asociados a los aplicativos web, y Odoo resuelve todos y cada uno de ellos. Los más estándares, incluso otros que no son tan conocidos, también quedan solucionados para evitar que haya ningún tipo de fraude o demás. Y en el caso, además de que se diera algún ataque, también Odoo tiene herramientas para, en cuanto detecta algo sospechoso, desconectar, ¿no?, la base de datos y evitar que el problema sea mayor. Claro. Entonces, en resumen, pues por rendimiento y seguridad, pues existe el rendimiento y la seguridad que ofrecen las soluciones en la nube de Odoo. Y aparte, Odoo te da esta opción de alojarte en otros servicios de infraestructura, ya dependiendo de los requerimientos del proyecto, la transaccionalidad, el tamaño. Y bueno, ahí es donde los partners, pues justo con la experiencia, que no es nada más que ya recorrieron varias veces caminos similares, pues nos dan esas recomendaciones para ver cuál es la mejor opción, porque no existe una mejor opción, sino es la mejor opción para cada proyecto en específico, ¿no? Entonces creo que esa adaptabilidad da la oportunidad de darle la mejor solución al cliente en específico, ¿no? Efectivamente. Muy bien, Fer. Esto regresando a lo que comentaba antes, me ha pasado en alguna ocasión y ha sido un poco frustrante para mí. Como te decía, llega el cliente con el requerimiento, necesitamos ver esto. Llegamos a resolver todas las dudas, incluso los usuarios que son, no sé, el gerente de compras, el gerente de inventarios, el gerente de ventas, están encantados con la solución. Pero resulta que Mr. Odón, que es el director, que es el que toma decisiones, que probablemente ni se dio el tiempo de revisar la solución y ver la herramienta, termina diciendo: me voy con opción A, opción B, porque la conozco más, porque de toda la vida y porque las empresas grandes utilizan eso. ¿Te ha pasado algo así? ¿Y cómo tú abordarías esto? O sea, ¿cómo crees que sería el enfoque que tenemos que tener la comunidad de Odoo para debatir esto? Recién tuve una sesión con unos partners de otro RP. Y justo cuando empezamos a hablar de mercados corporativos, hablé yo de somos competencia, y me dijo: hey, no somos competencia, ¿no? Entonces, ¿realmente existe como este tabú? ¿Cómo abordarías tú? ¿Cuál sería el enfoque para debatir esto? Esa es una buena pregunta, Mateo. Sí hemos tenido este tipo de casos. No te diría que son los más habituales,
pero sí lo hemos tenido, incluso con luego algunos clientes que sí se han acabado decidiendo con Odoo, sí pasaron, sí transitaron Sí esa hubo pregunta y sí hubo ¿no? Como la intención de quedarse con lo que... Y igual, pues no sé si voy a pisar algún callo, ¿no? Aquí, pero hay que entenderlo también, ¿no? Es decir, un corporativo, vamos a ponernos en los zapatos del director de TI o del director financiero, ¿no? Por ponernos en dos de los roles que suelen estar en la toma de decisión. Más duros. Sí, pero también están en la toma de decisión del RP, donde el stakeholder, ¿no? A quien tienen que convencer, les está poniendo una presión muy fuerte encima. Una responsabilidad. Una responsabilidad muy fuerte. Pues yo decía, híjole, igual se están jugando la silla, ¿no? Y en muchos casos sí. Igual se están jugando la silla. Si cada uno de nosotros estamos en esa situación, igual también te lo piensas, ¿no? Y dices, oye, si me quedo con la marca de toda la vida, la que todo el mundo dice que, ¿no? que funciona, voy a lo seguro. Y si luego no funciona, que además es lo que ocurre en la mayoría de los casos, o cuesta mucho más de lo que nos habíamos imaginado, o es mucho más tortuoso el camino de lo que nos habíamos imaginado, pues tengo salidas, ¿no? O sea, yo no me equivoqué en la elección. Ese software, ¿no? Aparece anunciado en la Fórmula 1, no sé, digo... Sí, no puede no ser. Fui yo el que me inventé ¿Cómo? Yo no me software. equivoqué, Sí. ¿no? Un software que se anuncia a ese nivel no puede ser malo. Claro. ¿Me explicó? Yo no me equivoqué, el error está en otro lado y puedo, ¿no? Al final, claro, si yo como director de TI o director financiero hago una apuesta de autor, ¿no? Es una apuesta de... Sí, claro. ¿Quién fue el loco que Eso decidió es. Odoo versus sí, Eso ya es, te sigo. ¿no? Entonces, en mi opinión, en muchas ocasiones, ese es un factor y hay que entenderlo, ¿no? Nosotros lo que intentamos en ese momento es dar certezas, seguridad, ¿no? De que sí va a ser la opción acertada. Entonces, cuando un loco acierta, o sea, la diferencia entre un loco y un genio es el error. Exacto. O sea, si un loco acierta, es un genio, ¿no? Entonces, intentamos darle la certeza que creo que al final, y es muy entendible, posiciones que están en ese nivel de decisión necesitan dar certezas, dar seguridades, hablar de experiencia, hablar de la marca, hablar de nuestra capacidad como partner. Y ahí, y no lo digo solo porque esté aquí, sino, oye, y si además yo te llego a fallar, es que ahí, mira todos los que están detrás mío, ¿no? Exacto, esto es una comunidad. Esto es, ¿no? Oye, no se anuncia la Fórmula 1 todavía, ¿no? Lo que hará Odoo será tener un día un equipo propio, pero no, muchas veces creo que eso es lo que ocurre. Gracias, Fer. Sí, creo que igual es un proceso natural y no me queda duda de que más pronto que tarde ya vamos a estar también. O sea, creo que ya a nivel de alcance, a nivel de estrategia ya podemos estar al nivel o incluso superarlo. Y va a llegar muy pronto el día, sobre todo por este ambiente de comunidad y el Odoo para todos, donde ya Odoo sea igual o más conocido, ¿no? 100%. Igual digo, creo que algo que hacemos muy bien en la comunidad de Odoo para estos casos que hablabas, ¿no? Oye, no lo conoces, pues sí es mi trabajo ayudarte a conocerlo y a que veas la buena solución que es este acompañamiento de preventa que realizamos, en donde pues son 2, 3, 4 sesiones y otra más, y justo no queremos que tú inviertas en nosotros hasta que sepas que esta es la solución que tu negocio requiere. Eso es. Compártenos, ya para ir cerrando el webinar, un caso de éxito que hayas tenido con Odoo específicamente para mercados corporativos y cuáles fueron los principales retos. Me imagino que los de inicio fueron los que ya medio platicamos, ¿no? De, oye, pues convencerlo que es Odoo la solución, que haya un loco / genio
que se atreva y que hoy está seguramente disfrutando de lo que puede hacer Odoo. Pero ¿cuáles fueron los retos quizá antes, durante y después, ¿no?, de esta mejora continua en un proyecto para mercados corporativos? Mira, déjame que te hable, digo, hay varios no, ahí sí, yo me emociono hablando es que no tenemos pero ¿no? yo sé, entonces, mira, déjame que te hable de uno que lleva ya algún tiempo con nosotros. En realidad, son una empresa francesa que se dedica al sector de los alimentos, en específico hacen saborizante para, ¿no?, para el mundo de la alimentación, y nosotros trabajamos con todas sus subsidiarias en Latinoamérica, ¿no? De manera que, digo, creo que es un cliente que cumple muy bien con alguna de las cosas que hemos hablado hoy, tiene operaciones en 6 países diferentes de Latinoamérica, y su CFO, que está en Argentina, que es el que le da, ¿no?, información a Francia en este caso, tiene toda la operación de toda Latinoamérica en Odoo, ¿no? Un solo dashboard. En un solo dashboard, en un solo centro de datos, en una sola base de datos, tiene toda su información. Obviamente sí pasamos por momentos de dificultad, te diría que más de resistencia que de dificultades técnicas reales. Claro. Y lo que te quisiera dar es, más que la dificultad que en todos los proyectos siempre de implementación de software. Y el que diga que no miente. Miente, siempre hay ciertas dificultades. La realidad es que hoy estamos finalizando la implementación de Estados Unidos, que es como fuera de Europa, ¿no?, es el mercado más importante para esta empresa. Ya autorizaron que se subiera a Estados Unidos, que no es menor, y hemos logrado que Francia empiece a pensar en Odoo como su solución corporativa. Hace 3 años y medio, 4, decidieron iniciar con uno de estos softwares, ¿no? Y el resultado no ha sido el esperado. Y hoy Odoo, por el desempeño que tiene en toda Latinoamérica y ahora en Estados Unidos, está empezando a ser una opción y estamos intentando trabajar para que se convierta en su solución corporativa a nivel mundial. Perfecto, Fer, felicidades igual por ese proyecto. Entonces, ¿tú resumirías que el tema es un poco la resistencia al cambio? Porque no es solo el cambio de herramientas, sino el cambio de manera de pensar, de hacerlo más simple, como hablábamos antes, ¿no? Tal cual, Mateo, tal cual, ¿no? Muchas veces en los grandes corporativos requieren ciertos controles que la pyme no necesita. Esos controles, digo, están clarísimos, no están en duda, pero a veces el cómo hoy se solucionan ese tipo de controles resta agilidad a estas grandes corporaciones, y cuando hablamos de grandes corporaciones no hace falta irse, ¿no? Es decir, hay empresas muy, muy grandes que no son los grandes corporativos que todos tenemos en mente, que sí requieren lo mejor de los dos mundos, claro, ¿no? Que sí, para ellos perder un porcentaje de cuota de mercado porque no tienen la agilidad suficiente como para atender lo que está buscando el mercado en ese momento, sí es importante, y no se pueden permitir, ¿no?, esos lujos de ir perdiendo porcentaje aquí y allá. Sí, Odoo les ofrece una herramienta donde ofrece controles. Es decir, lo bueno que tiene Odoo es que para las pymes todos esos controles pueden no estar y podemos tener un point-to-point, ¿no?, un de pedido a cobro muy rápido, muy lineal, o podemos tener un control de punto a punto donde haga ciertos controles o todos los controles que las empresas necesiten, pero que sean ágiles, que sí aporten valor, porque luego en muchas de estas corporaciones, sinceramente, sí nos hemos encontrado muchos procesos y controles que tampoco aportan mucho valor. Entonces está bien, ¿no?, poner eso encima de la mesa y ver qué soluciones ofrece Odoo para todo eso. Perfecto, Fer, pues creo que ya estamos llegando al final. Les agradezco igual a todos por estar aquí con nosotros. Creo que ha sido bastante constructiva la plática. Y bueno, si tienen más dudas con respecto a Odoo para mercados corporativos, pues acérquense a nuestras redes y seguramente alguien de la comunidad los va a atender. Muchas gracias, Fer. No, gracias a ti, Mateo, gracias a ustedes. Espero que sí hayamos puesto algo de luz. Gracias. Gracias.